tengas una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. Les saluda el Padre Byron. Continuamos entonces con ese apartado de la Santísima Trinidad. El día de hoy por fin entraremos un poco más a profundizar quiénes son cada una de estas personas divinas, para luego reconocer auténticamente a este Dios vivo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por el Nuevo Testamento y allí descubriremos cómo en los anticipos o anuncios del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo, todos ellos se cumplen, todos ellos se nos aclaran. Y además vamos a ver también las primeras formulaciones trinitarias, ya en la Sagrada Escritura. Que nadie diga que la Santísima Trinidad no está presente en el Nuevo Testamento y de alguna manera anunciado en el Antiguo. Por ello ahora, para profundizar esto, conocerlo muy bien, vamos a comenzar con una pequeña oración invocando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, su intercesión para que el Espíritu Santo venga, nos ilumine, nos ayude a conocerle mejor a Él, a conocer mejor al Padre, a conocer mejor al Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué hermoso comenzar justamente con la Santísima Trinidad y nuestra gran intercesora, nuestra Madre, la Virgen María. Ahora voy a ponerme aquí a un ladito, como siempre, y vamos a iniciar. Quiero anticiparles que hay algunas citas bíblicas que no voy a leer completamente, que quizás solamente voy a dar algunos datos de ella o voy a pasar muy rápido, porque si leemos cada uno de los textos bíblicos sería muy larga la clase. Entonces es tu misión, querido hermano, querida hermana, teniendo ya este video, que profundices y leas los textos dirigiéndote directamente a tu Biblia, allí en tu casa. Eso es muy importante, ¿ya? Comencemos leyendo un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 234, el cual nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Eso sería ya un resumen maravilloso, muy, muy bonito de quién es la Santísima Trinidad, qué relación tiene con nosotros, por qué se ha revelado, quién es Él, esta doctrina, este conocimiento de Dios, qué lugar ocupa en nuestro aprendizaje o en nuestro conocimiento de Dios. Pues aquí está, es lo central de la fe, de la vida cristiana, pues es Dios mismo, es lo más fundamental y esencial
dentro de todas las verdades de fe, porque allí se nos demuestra el camino que este Dios trinitario ha hecho y lo que ha utilizado como medios, a veces a personas, a veces por medio de signos, y así se ha revelado a nosotros. ¿Para qué? Para que por fin podamos unirnos con Él. Es la oración sacerdotal de Jesús, que ellos sean uno conmigo, como tu Padre y yo somos uno. Así también entonces esta unificación con el Dios trinitario. Veamos ahora algunos vestigios o leves huellas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ojo a esto, el Antiguo Testamento solamente se puede interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Por ello, ¿qué nos dice el libro del Génesis? Que Dios habla en plural. Capítulo 1, versículo 26, y dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Significa que hay un Dios que no está solo, no es un Dios solitario, está en compañía de alguien más. Y luego sabremos que no es solamente de uno más, sino de dos, porque son tres personas, un solo Dios. Por ello, el Génesis ya nos anticipa, nos manifiesta, nos anuncia que Dios no es un Dios solo, es una familia. En el capítulo 3, versículo 22, también dice: he aquí que Adán es como uno de nosotros. Eso lo dice Dios refiriéndose a Adán. En el capítulo 11, versículo 7, también se nos dice, también del libro del Génesis, ojo, ¿no? Venid, descendamos y confundamos sus lenguas. ¡Qué impresionante! Y además en el capítulo 18, versículo 1 al 15, se nos narra esta historia, la visita de 3 hombres a Abraham. Aparecen y Abraham los atiende. Uno se queda con Abraham y los 2 se van a Sodoma, ¿no? Seguramente conocen los textos. Si no los conocen, por favor, léanlos. Ya los he indicado y también están aquí en la pantalla para los que ven esta clase en video. Hay algunas profecías mesiánicas también. Esto, recordemos, todo del Antiguo Testamento. Por favor, acérquense y lean esos textos bíblicos que voy a anunciar. Salmo capítulo 2, versículo 7. La carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 5 lo aplica a Jesús cuando se habla de un hijo, del Hijo de Dios, ¿no? El Salmo 109, que Jesús lo recoge en Mateo 22, 44. Ojo a esto, que estas citas bíblicas son importantes que las lean para que entiendan estas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en el Nuevo Testamento, ya en la persona de Jesucristo. El libro de la sabiduría y el libro de los proverbios también nos hablan claramente de aquel que ha estado desde siempre junto a Dios, pero que no ha sido creado, sino que ha estado sencillamente siempre. Es más, ya nos dan una palabra importantísima para formular el dogma de la Trinidad, y es que este, que es llamado por el libro de los Proverbios como sabiduría, ha sido engendrado, no creado. Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 31. ¿Qué nos dice? El Señor me poseyó en el inicio de sus caminos. Desde la eternidad fui modelada desde el principio, antes que la tierra, antes que los montes fui engendrada. Se refiere a la sabiduría, y la sabiduría, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, es justamente el Hijo de Dios. Eso ya lo vamos comprendiendo cada vez más. Y ojo a esto, que no dice que lo ha creado o que ha creado esta sabiduría, sino que siempre ha estado allí, ha sido engendrada desde siempre. Eso también iremos aclarándolo más después, según vamos avanzando. Podemos también revisar el libro de la sabiduría, el capítulo 9 y los versículos 1, también el versículo 2 y el versículo 17.
Jesús llama a Dios Padre ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículo 45? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Llama a Dios Padre. Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Capítulo 6, versículo 6 del Evangelio de Mateo nos dice: Ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Es decir, que Dios tiene un nombre y Jesucristo nos lo ha revelado. Este es Padre. Además, Jesús revela que Dios es su Padre. No solamente lo llama Padre, sino que es su Padre. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo capítulo 11, versículo 27. No es solamente un Padre, sino que es su Padre. Además, Jesús se identifica con el Padre. Primero lo llama Padre, luego revela que es su Padre y ahora se identifica con el Padre. ¿Cómo lo hace? Juan, capítulo 5, versículo 26. Y nos dice: Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan, capítulo 10, versículo 30, además nos dice: Yo y el Padre somos uno. Ahora Jesús se identifica con el Padre, son uno solo. Pero si el Padre es Dios y Jesús es uno con el Padre, entonces ya vamos por allí entendiendo. Entonces es un solo Dios, pero los dos hacen, digamos así, conforman a este Dios. Por ahora el Padre y el Hijo. Ya vendrá la persona del Espíritu Santo. Jesús llama a Dios Abba, Padre mío. Mateo capítulo 14, versículo 36, en el Getsemaní. También en Juan capítulo 17, versículo 1, dice Jesús: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Mateo capítulo 25, versículo 34, Venid benditos de mi Padre. Lucas capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 49. Yo os envío al que mi Padre ha prometido. Jesús distingue luego, eso es algo muy importante, distingue la relación que hay entre nosotros seres humanos que somos hijos de Dios y la relación que tiene Él como hijo de Dios, unigénito, y que comparte la misma naturaleza con el Padre, la cual se diferencia, repito, con la nuestra. Es decir, que la relación que tiene el Padre con Jesucristo es distinta a la relación que tiene el Padre con nosotros. Jesucristo y nosotros, hijos, pero hay una distinción. Jesús es hijo, pero Él tiene algo más, y es que Él además es Dios mismo. Nosotros somos hijos, pero somos criaturas de Dios. Por ello, en Juan capítulo 20, versículo 17, dice Jesús a María Magdalena: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hay una distinción. Es mi Padre y su Padre. No dice es nuestro Padre. Es mi Padre y su Padre. Es mi Dios y vuestro Dios. Es decir, que la relación de paternidad y la relación de divinidad que tiene el Hijo en relación al Padre es distinta a la que tenemos nosotros con el Padre. Y allí ya vamos sospechando, ahí ya vamos viendo, se nos va revelando que, claro, hay una distinción porque el Hijo es Hijo, pero además es Dios. Y comparte entonces la divinidad con su Padre. Los textos vistos ya en este capítulo
al revelar la paternidad de Dios, también están revelando la filiación divina de Jesús. Nos demuestran quién es el Padre, pero también quién es el Hijo y cómo es Hijo de Dios. Veamos otras expresiones de Jesús y palabras de sus discípulos que confiesan la divinidad de Jesús. Es Hijo, pero también es Dios. En el templo, por ejemplo, a los 12 años, Jesús manifiesta su divinidad. Lucas capítulo 2, versículo 49, que nos dice: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Ya de pequeño Jesús, con una conciencia de su misión, de quién es Él mismo y quién es su Padre. Un niño de 12 años identificaría claramente en el lugar de Jesús, ¿no?, que José era su padre. Pero Jesús a los 12 años ya tenía una conciencia clara de quién es realmente su Padre por esencia, su Padre absoluto, es decir, Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, ahora vamos a mencionar algunos pasajes donde se manifiesta ya que el Hijo tiene atributos divinos, que de alguna manera ya nos invitan a la reflexión y al conocimiento de esta divinidad presente en Jesucristo. No es solamente un hombre, es realmente Dios. Digo las citas bíblicas, un poco hago mención sobre ellas y luego ustedes, por favor, revísenlas, ¿ya? Con Nicodemo, capítulo 3, versículos del 1 al 21 del Evangelio según San Juan. Allí también se nos manifiesta esos atributos divinos de Jesucristo. Con Zaqueo, capítulo 19, versículos del 1 al 10 del Evangelio según San Lucas. Cuando anuncia su pasión, muerte y resurrección, hay un conocimiento divino de las situaciones, ¿no? Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 31 al 33. Cuando cura a un paralítico en Cafarnaún. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Presten mucha atención en estos detalles en los cuales se nos manifiesta esos atributos divinos en Jesucristo en cada una de esas citas bíblicas. Y por último, ante el tribunal de Caifás. Marcos capítulo 14, versículos del 53 al 64. Jesús manifiesta su divina preexistencia o eternidad, es decir, que siempre ha existido, utilizando el nombre Yo Soy revelado a Moisés en el monte Horeb. Recordemos brevemente, Moisés recibe el nombre de Dios, Yo Soy, y este nombre luego Jesús se lo aplica a sí mismo, es decir, que Él también es el que es, Él también es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, se nos dice, Yo soy la luz del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 24, Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan, capítulo 8, versículo 28, Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Aquí están unidos esos dos nombres, Hijo del Hombre y por otro lado yo soy, ¿no? En la persona de Jesucristo. Antes de que Abraham naciese, yo soy. Eso lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 58. Normalmente cuando uno dice yo soy, espera que diga algo más. Yo soy Jesús, yo soy Manuel, yo soy algo más. Pero Jesús solamente dice yo soy. ¿Por qué? Se está refiriendo a la revelación del nombre sagrado de Dios. Él mismo entonces es el que es. Él mismo es Dios. Por último, el capítulo 15, versículo 19 del Evangelio según San Juan también nos hace mención a este yo soy. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda,
para que cuando ocurra, creáis que yo soy. Con esto está muy bien aclarado y que a nadie le quede duda de que Jesucristo está hablando ya propiamente de su divinidad. Además, sus oyentes entendieron que afirmaba de sí mismo que era Dios. Juan capítulo 5, versículo 18. El Padre confirma la divinidad de Jesús en su bautismo y en su transfiguración. Allí lo vemos muy claro. Inclusive la presencia también del Espíritu Santo. Los discípulos proclaman la divinidad de Jesús. Claro que sí. Por ejemplo, cuando camina sobre las aguas dicen en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 33, realmente eres Hijo de Dios. O la confesión de San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que se encuentra en Mateo capítulo 16 versículo 16. O para mí una de las más contundentes y claras, por si a alguien le queda alguna duda, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 28. Y allí dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. La filiación divina de Jesús está al comienzo y en el centro de la predicación apostólica post-pascual. Significa que después de la Pascua del Señor, es decir, su pasión, su muerte, su resurrección, y a raíz de eso, la predicación apostólica, obviamente después de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Se fundamentó y tenía como mensaje principal y central, ¿qué cosa? La proclamación de Jesús como Hijo de Dios. No es cualquier hombre, es realmente Hijo de Dios. Por ello, San Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, primer versículo, ya nos dice, el Verbo era Dios. Es decir, que como era Dios desde siempre, cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios, ha sido Dios y será así hasta siempre, porque luego nos dice, el Verbo se hizo carne, o sea que Dios tomó la naturaleza humana. Este Verbo era Dios y no fue creado, sino que ha estado siempre junto a Dios. Lee este versículo, por favor. San Juan precisa que escribió su Evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Pero además San Pablo nos habla de este Hijo. Por ello, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 5, se nos dice, Cristo es Dios bendito por los siglos. Cristo es Dios bendito por los siglos. Además, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, se nos dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que en este Hijo de Dios, que ya lo hemos reconocido, ya sabemos que es un Hijo de Dios, ¿no? Y que tiene una relación única con el Padre, porque además de ser Hijo de Dios, ya nos dice San Pablo, que éste tiene la plenitud de la divinidad en sí mismo. Es decir, que aun cuando se hizo visible, se hizo corpóreo, digamos así, que tomó un cuerpo mortal, en él seguía habitando esta divinidad. Él seguía siendo Dios. Era Dios entonces, es Dios y será para siempre Dios. Ya luego el libro del Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora hablemos un poco sobre el Espíritu Santo. Ya reconocemos al Padre, el Padre es Dios. Reconocemos al Hijo, que es el Verbo que se hizo hombre, sin perder su naturaleza divina. Llama a Dios Padre, lo llama como su Padre y luego se identifica con Él. Tienen una relación íntima a tal punto que son uno solo. Entonces el Hijo también es Dios y el Espíritu Santo viene ahora. Ya en Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece la palabra Espíritu. ¿Qué nos dice? El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas.
En el Nuevo Testamento aparecen varios nombres concretos. Ejemplos de aquello: el Espíritu del Padre. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 20. También en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. El Espíritu del Padre. También se llama a este como el Espíritu del Hijo. Del Padre y entonces también del Hijo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Es decir, que este Espíritu tiene una relación íntima con el Padre y con el Hijo. Ya se nos va aclarando un poquito, vamos viendo un poco más. También se dice que es el Espíritu de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 7. Indican que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tiene una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Entonces procede de ellos dos. Vamos aclarando un poco más quién es este Espíritu Santo. Numerosos textos indicando que el Espíritu Santo es persona divina. No es solamente alguien que está íntimamente relacionado con el Padre y el Hijo, sino que además es una persona. Y no solo una persona, sino una persona divina, es decir, que es Dios. Especialmente durante la última cena. Ejemplos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, el Espíritu de la verdad. Otro Paráclito. Un Paráclito es un abogado, es alguien que está junto a nosotros acompañándonos, que nos defiende. Y Jesús es el primer Paráclito, por eso se refiere a que enviará a otro, porque Él se tiene que ir. Y si Jesús es una persona, entonces ese otro Paráclito también debe serlo. Y este Paráclito es el Espíritu de la verdad, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará todo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Quién puede enseñar sino una persona? Y esta persona es el Espíritu Santo. ¿Qué enviará quién? El Padre. Atentos a esto, aquí Jesús dice que lo enviará el Padre. Pero en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 26, atención a esto, miren lo que dice Jesús. Cuando venga el Paráclito, es decir, el otro, porque Jesús era el primero, que yo os enviaré de parte del Padre, que yo os enviaré de parte del Padre, es decir, que primero lo enviaba el Padre, y ahora dice Jesús que también Él lo envía, es decir, que el Espíritu Santo procede ¿de quién? Del Padre, y también ¿de quién? Del Hijo. Eso es maravilloso. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Repitamos este pequeño texto. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¡Qué impresionante! Juan capítulo 15, versículo 26. Este Espíritu Santo es una persona y además procede del Padre y del Hijo. Numerosos textos se refieren a la acción del Espíritu Santo con respecto a Jesucristo. Ejemplos, voy a enumerarlos brevemente. Ustedes, por favor, si pueden, y deberían poderlo, léanlo después, ¿ya? Lucas capítulo 1, versículo 35, en la Anunciación. Claro, Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18. María había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. El bautismo de Jesús también. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús se mueve por impulso del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 30. En Nazaret se aplica el texto de Isaías, el cual se encuentra en el capítulo 61, versículos del 1 al 2. Texto que dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces viene todo este anuncio de este año de gracia, de este tiempo de bendición de parte de Dios, que ya ha llegado por medio de su Mesías. Pero este Mesías tiene el Espíritu Santo, está completamente lleno de él, porque está sobre él. El Espíritu Santo santifica a los hombres además. Se comprueba en los Hechos de los Apóstoles. En Pentecostés, obviamente, Hechos capítulo 2, versículo 4. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, con San Pedro. Recibiréis el don del Espíritu Santo. También en San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Os eligió Dios como primicias para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo tiene una relación con el Padre y el Hijo, procede del Padre y el Hijo, actúa en Jesucristo y ahora también actúa en nosotros, nos santifica. Veamos ahora algunas fórmulas trinitarias del Nuevo Testamento. Allí se nos va a presentar más claramente que esta relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo está unificada con ellos. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente es un ser o una persona que actúa en el Hijo y en los hombres, sino que está íntimamente vinculado, unido al Padre y al Hijo. Y si están tan íntimamente unidos, entonces, como procede de ellos y hay una unidad, los tres, por lógica, según lo que hemos estudiado y hemos visto hasta ahora, los tres deben ser un solo Dios. No pueden ser tres dioses, sino un solo Dios, íntimamente unidos. Y luego, como cada uno de ellos son personas distintas, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Una primera fórmula trinitaria, es decir, que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 30 al 35. Ojo a leerlo, por favor. También en el bautismo del Señor, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos y en el de Lucas. Mateo capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 1, versículo 10. Lucas capítulo 3, versículo 22. Allí también la presencia de la Trinidad y ya se nos presenta una fórmula trinitaria en la cual descubriremos que siempre el Padre actúa por medio del Hijo en el Espíritu Santo, que el Hijo siempre nos envía al Espíritu Santo para santificarnos y para que nos transformemos como hijos, como lo es Él, y así ser agradables al Padre. Y que el Espíritu Santo actúa en nosotros para transformarnos en hijos de Dios y así llegar al Padre. Siempre es esta fórmula trinitaria básica. El Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Santa Misa, siempre el sacerdote, yo como sacerdote también lo digo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, en el Espíritu Santo, al Padre. También la forma de cómo relacionarnos nosotros con Dios, siempre por el Hijo, en el Espíritu Santo, para llegar al Padre. Eso es maravilloso. Continuemos, mejor dicho, con estas insinuaciones y demostraciones de quiénes son estos tres que a la vez son uno, es decir, fórmulas trinitarias. En la Transfiguración, en el capítulo 17, versículos del 1 al 13 del Evangelio según San Mateo. También en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 12. También en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 39. La promesa del Paráclito dice: yo pediré al Padre y os enviará otro Paráclito. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo.
la presencia de los tres y cómo proceden, cómo actúan, ¿no? Es decir, el Padre que lo hace todo por el Hijo en el Espíritu Santo para nosotros, ¿no? Y que nosotros también tenemos que llegar según ese camino a la Trinidad, ¿no? Por medio del Hijo en el Espíritu Santo al Padre, ¿no? Eso se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 16 y versículo 26. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es la fórmula bautismal y nos dice: id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo a esto, no dicen los nombres, como si fuesen tres dioses distintos, sino que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo a esto, pone una I entre el Padre y el Hijo y entre el Hijo y el Espíritu Santo. Normalmente, si sabemos un poquito de gramática, correspondería poner del Padre, coma, del Hijo y ahí sí y del Espíritu Santo. Pero el Evangelio está escrito de tal manera así para que entendamos que los tres son un solo Dios. Son tres distintos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ninguno es más que otro y por ello no hay una coma, sino que hay un y, es decir, que son iguales, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Veamos ahora la revelación de la Santísima Trinidad en los escritos apostólicos, es decir, de los apóstoles, por si hay alguna duda, ¿ya? Escritos apostólicos significa de los apóstoles que tenemos en la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, San Pedro, por ejemplo, San Pablo, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Este es un escrito de San Pablo, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Comunicación o comunión allí en este texto tienen una misma significación, ¿no? Es decir, que lo que les une a ellos, lo que les hace ser uno. Entonces eso también lo decimos en la misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ¿no? Ya aquí se nos manifiesta esta Trinidad siempre presente, ¿no? La carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 13, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Se ha mencionado al Padre, luego al Hijo, y luego, por Él también vosotros fuisteis llenados con el Espíritu Santo prometido, los tres presentes. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y puesto que sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2, nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Los tres siempre presentes. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta clase. Les recuerdo que si no han seguido las clases anteriores pueden revisarlas sencillamente en el canal de Un Padrecito en YouTube y allí van a encontrar todas las clases necesarias para ponerse al día. Y el próximo viernes tendrán la siguiente clase de Trinidad. Recordemos que aún nos falta completar toda esta sección o tratado de la Santísima Trinidad. Recién vamos casi en un 35%, ¿no? Aún nos falta mucho por estudiar y aprender sobre ella. Ahora me voy a despedir de ustedes animándoles a que compartan, que también inviten a otras personas a seguir este curso muy importante para la formación de los fieles laicos. Y también les doy ahora la bendición. Si tienen alguna pregunta, también por favor no se olviden de poner en los comentarios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Muchas gracias, hasta pronto.